Buenos días, mi nombre es Santiago y junto a mis compañeros Paulette, Paulina, Jorge y Miriam les vamos a presentar los resultados obtenidos de la producción de etanol anhidro a partir de los residuos de la poda del tomate. La aviación comercial busca alternativas más limpias debido a su impacto ambiental y la demanda del petróleo. El bioetanol obtenido a partir de los residuos de la poda de jitomate es una opción prometedora. Esta propuesta busca maximizar el aprovechamiento de estos residuos para producir bioetanol de forma sostenible, rentable y cumpliendo con las normativas. Para alcanzar estos objetivos, se plantea el uso de una fermentación sin gas y el uso del glicerol como solvente en el proceso de deshidratación y finalmente una tercera destilación. Esta es nuestra propuesta de proceso modelada en SuperProDesigner. Se considera una producción diaria de 5.000 litros de etanol de alta pureza. El proceso se divide en 5 secciones principales: una cofermentación, una fermentación tipo sin gas, una filtración, una destilación para concentrar el etanol y una destilación azotrópica para eliminar la fracción de agua residual. El proceso comienza con la cofermentación de los azúcares fermentables resultantes de la hidrólisis enzimática por la cepa Saccharomyces subespecie 1400, que metaboliza simultáneamente y eficientemente glucosa y silosa. La operación se considera en un bioreactor con los azúcares fermentables y el medio de cultivo como alimentación, produciendo dos corrientes de salida: el caldo fermentativo rico en etanol y los gases de ventilación. Se optimizaron los parámetros operacionales de la cinética de la cofermentación que más influyen para maximizar la producción de etanol, incrementando en un 262% la concentración de etanol del modelo. Con base en el modelo optimizado, se determinó el balance estequiométrico de las reacciones que fueron programadas dentro del SuperProDesigner. La fermentación sin gas consta de tres operaciones unitarias, partiendo de la gasificación supercrítica de la biomasa, la cual es la transformación de la celulosa, celibiosa y lignina residual del pretratamiento para su conversión en dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. Esto emplea gas supercrítico para la hidrólisis de la biomasa y su transformación en estos gases. Posteriormente tenemos la reducción del dióxido de carbono que es generado en la cofermentación en monóxido de carbono empleando una celda electroquímica. Y finalmente tenemos la fermentación sin gas, el cual utiliza el organismo C. Hundali para la fermentación de estos gases. Para la filtración optamos por un filtro de placas y marcos que permitirá eliminar los residuos sólidos de las corrientes mezcladas ricas en etanol. Como salida se configuró el proceso para permitir únicamente una mezcla de etanol-agua. No se logró programar la recirculación de la torta de filtración al sistema sin gas por no empezar la simulación desde el pretratamiento. Antes de romper el azeotropo se debe concentrar el etanol presente en la corriente de salida del filtro. Después de este proceso se obtiene una corriente de etanol concentrado para su uso posterior y una corriente de agua residual en la fracción pesada. Se utiliza el glicerol como solvente para deshidratar el etanol y romper el azeotropo formado por el agua y el etanol. La corriente de salida de la primera columna de destilación se mezcla con glicerol y se alimenta a una columna de destilación para separar el etanol. El etanol se recupera como destilado con una pureza del 99.9%, mientras que el glicerol y el agua se separan como fase pesada en la parte inferior del destilador. Se implementa un proceso de recirculación utilizando una columna de destilación simple para mejorar la eficiencia del proceso. Se obtuvo como resultado la producción de 13.434.26 litros de etanol anhidro a una pureza del 99.9 en un lote de 52 horas a partir de 16.255.7 kilogramos de poda de tomate, lo cual nos da una tasa de conversión del 65.32%, lo cual podemos ver es una innovación, ya que el método sin gas nos brinda un 25.73% extra a la tasa de conversión y la fermentación de la silosa un 11.51% a la fermentación tradicional únicamente de la glucosa. En cuanto al consumo energético de la planta propuesta, tal y como se observa en pantalla, el 10% corresponde a energía eléctrica, mientras que el resto es consumido en forma de vapor de alta y baja presión, agua de enfriamiento y gas natural. Con base en el análisis financiero, se estimó una inversión inicial de 10.756.808.35 pesos y un costo de 7.45 pesos por litro de bioetanol producido, fijando un precio de 25 pesos y tomando en cuenta las proyecciones financieras, costo de adquisición de clientes y valor de vida media presentado en pantalla, así como un crecimiento del 90%, se estima un retorno de inversión de 4 a 5 años. En cuanto a normatividad, en México, la CEGO y la CRE son responsables de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas. A nivel internacional, instituciones como la ASTM, ISO y RCB establecen los estándares para la calidad y especificaciones de los biocombustibles. Cumplir con estos lineamientos es esencial para medir el desarrollo tecnológico, armonizar las normativas y asegurar la calidad de gestión ambiental de los biocombustibles. Desde el punto de vista económico, el proyecto tendría un impacto ya que generaría empleos directos e indirectos, así como atracción de inversiones a la zona y fomentar la industria a través de la innovación. En términos ambientales, el uso de un lote de 5.000 litros de etanol evitaría la emisión de 3.945 kilogramos de dióxido de carbono, contribuir a la reducción de emisiones y ayudaría a mitigar los efectos sociales del calentamiento global. Además, al utilizar residuos de poda en lugar de caña de azúcar para la producción, se evitaría la competencia con el consumo humano.
En conclusión, la implementación de innovaciones mejora la eficiencia y la sostenibilidad del proceso propuesto, pero es necesario evaluar más a fondo si la implementación de estas propuestas es rentable. Es necesario realizar un análisis más detallado para determinar si el uso del etanol a los precios planteados es atractivo como materia prima para la producción de bioturbocina. Esto sin olvidar que el uso de residuos de poda evita competir con el consumo humano. En general, el proceso propuesto contribuye a un futuro más sostenible en la producción de bioenergéticos, una tendencia en la industria que facilita la obtención de financiamiento para el proyecto. Desde mi perspectiva, el proyecto presenta una propuesta innovadora y sustentable para el proceso de producción de bioetanol. Es importante destacar que se llevaron a cabo una serie de análisis para optimizar los procesos y obtener los resultados obtenidos. El proceso comienza con una hidrólisis enzimática de la materia prima seguida de una cofermentación de glucosa y gilosa. Es relevante mencionar que se utilizó una levadura recombinante para lograr esta cofermentación, lo cual contribuye a maximizar el rendimiento general del proceso y la utilización de fuentes de carbono. Una vez finalizado este proceso se lleva a cabo la fermentación sin gas, que forma parte de nuestra innovación. Esta fermentación aprovecha las fuentes de carbono que generalmente se consideran desechos. Es importante destacar que la fermentación sin gas contribuye en gran medida a la tasa de conversión, la cual es del 65.32%. De esta tasa, el 25.73% corresponde a la fermentación sin gas, el 28.08% a la glucosa y al 11.51% se le atribuye a la silosa. Al comparar estos valores, se puede comprobar que la fermentación sin gas es una parte que aumenta la producción de etanol, reduce las emisiones de gases perjudiciales al ambiente y genera un producto de alto valor. Además, las etapas adicionales son un gran aporte a la pureza del producto final. Por otro lado, gracias a la revisión de la literatura, se puede encontrar un solvente altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente, el cual también se contempla su reutilización dentro de todo el proceso. Todas las operaciones unitarias y etapas seleccionadas se realizaron con el objetivo de maximizar las fuentes de carbono en diferentes etapas. Además, se seleccionaron equipos que buscan reducir la cantidad de reactivos, así como las condiciones operativas de alta temperatura y presión. Siempre se consideró la calidad, inocuidad y rentabilidad del producto, asegurando el cumplimiento de las normas establecidas por instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, se destaca la importancia de cumplir en todo momento con estas normas y estándares, ya que se busca garantizar tanto la calidad del producto como la seguridad del cliente. Finalmente, es importante tener en cuenta que si el proyecto desea expandirse a nivel industrial, será necesario escalar todos los equipos utilizados, además de que se debe evaluar la rentabilidad general del proceso mediante un análisis financiero para determinar su competitividad en el mercado. Si bien los resultados presentados indican que el proyecto es viable, desde mi punto de vista considero necesario realizar un análisis más profundo. También se podría buscar apoyo a través de créditos empresariales como opción viable para iniciar el proyecto. Bueno, en resumen, considero que el proyecto es una opción viable, además de que pues ofrece esta solución innovadora y este tiene potencial para mejorarse. Y pues como siempre, como en todo, siempre existen áreas de oportunidad que se podrían realizar, este, y se podría realizar optimizaciones con las cuales se pueden utilizar herramientas computacionales que permiten reducir los costos del proceso. Y bueno, finalmente, aunque la fermentación sin gas presenta mayores costos y consumo de materiales, también aporta beneficios al proceso.